Por 17ª ocasión, la Universidad del Norte celebra su Cátedra Europa, el evento que establece un diálogo entre Europa y el Caribe colombiano. Llevamos a ustedes el 7º simposio Las sociedades ante el reto digital. Para esta presentación les decía que solo he tomado la primera etapa del proyecto, que consiste en un diagnóstico que se realizó en la costa caribe colombiano para conocer las competencias interculturales de los profesores del Caribe colombiano que han tenido la oportunidad o que son tutores virtuales. Bueno, trataré muy rápidamente de abordar los siguientes puntos, un poco sobre la justificación, sobre la pregunta-problema que orientó este proyecto de investigación, el objetivo de esta etapa de la investigación, los referentes teóricos, la fundamentación o la estrategia metodológica que seguimos, los principales resultados y unas conclusiones que compartiré con ustedes. ¿Cuántos aquí son docentes, profesores? Me levantan la mano, por favor. Y profesores que hayan tenido la oportunidad de trabajar en ambientes virtuales, de orientar procesos en línea, educación a distancia, virtual. Y qué estudiantes de aquí tienen experiencia en formación virtual, que hayan tomado algún curso en modalidad virtual. Ok. Entonces, ¿cómo surge este proceso de investigación? Realmente, una de las cosas que llevó a pensar en este proyecto de investigación son las realidades que estamos viviendo en la sociedad, no solamente en el sistema educativo, sino en la sociedad en general. ¿Cómo vemos esos nuevos panoramas globales de los que estamos hablando? Pues Cátedra Europa es un escenario donde realmente podemos ver esto. La misma diversidad cultural que está presente en el aula y que realmente a veces los profesores y los mismos estudiantes no nos preocupamos por este aspecto cultural, pensamos que todos tenemos los mismos referentes y que todos somos de la costa caribe o que todos, y las grandes realidades que estamos viviendo es que realmente cada uno de nosotros de alguna manera representa una cultura, y aun cuando somos de la costa caribe o de Colombia, hay características particulares que diferencian y que de alguna manera pueden ser considerados para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes, especialmente cuando hablamos de un aprendizaje situado o en contexto. Entonces hay una diversidad cultural que está presente en el aula, también propiciada por todos estos movimientos globales, la internacionalización del currículo, los convenios internacionales, y vemos que el mismo desarrollo de las TIC, y cuando hablamos de ambientes virtuales de aprendizaje, cuando estamos hablando de una formación flexible, que no importa dónde tú estés, y en dónde estés y en qué tiempo quieras formarte, hablamos de esa flexibilidad. Entonces todo esto vemos que de alguna manera nos lleva a repensar el accionar de las mismas instituciones educativas, de tal forma que vemos ahora las instituciones educativas como nuevos ecosistemas multiculturales, y esto implica reestructuración, adaptación de los métodos de enseñanza y de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que se beneficien de los valores y características particulares de cada cultura. Vemos también que en estos nuevos ecosistemas y cuando un docente está mirando y está tratando de innovar en su aula, lo que de alguna manera nosotros estamos buscando es la forma de aplicar métodos creativos, métodos didácticos creativos que nos permitan fomentar, recrear y transformar culturas. Y es necesario hoy en día tener en cuenta las experiencias de los estudiantes como bases para el aprendizaje, así como la misma exigencia, el mismo rol de un docente creativo, que sea indagador, que sea innovador y sobre todo que sea previsor de los retos de aprendizaje de los estudiantes, que sea competente en el uso de las TIC, que no las desconozca, y además de eso, que tenga muy presente la diversidad cultural y fomente la interculturalidad como parte de las competencias que debe tener un ciudadano que estamos formando para un mundo global. Cuando pensábamos un poco en la problemática que se está viviendo especialmente en la costa caribe, veíamos la realidad de las TIC y cómo las TIC de alguna manera llegaron, y como docentes estamos tratando de usarlas para
ya sea para mejorar la calidad de la educación o para ampliar, es decir, lograr una mayor cobertura sin que la cobertura, sin pensar que porque hablamos de cobertura no estemos hablando también de calidad. O sea, cobertura con calidad y poder de alguna manera mejorarla a través del uso de las tecnologías de información y de comunicación. Pero existe allí, dentro de esa realidad del uso de las TIC, el poder nosotros como docentes poder usarlas de una manera crítica, de una manera creativa, y además de eso, que se logre lo más importante de todo proceso. En el caso de los estudiantes, lograr el aprendizaje de ellos. Entonces vemos también las realidades de la diversidad, y cuando planteábamos la problemática especial que se vive en la costa Caribe, revisábamos algunos estudios e investigaciones que tuvieran que ver con la temática sobre la educación intercultural en ambientes virtuales, en el contexto del Caribe colombiano, en Colombia, y mirábamos algunos referentes internacionales. Lo que veíamos en el caso de Colombia es que lo revisamos y lo tuvimos en cuenta en estudios que ha hecho la UNESCO, donde se llegaban a unas conclusiones, aun cuando en Colombia existe una política de interculturalidad. ¿Cuántos aquí han leído la política de interculturalidad de Colombia? Aun cuando en Colombia, ¿saben que existe una política de interculturalidad en Colombia? En Colombia existe una política de interculturalidad, pero al hacer, la UNESCO hizo un estudio donde miraba en toda Latinoamérica la educación intercultural, y en Colombia se llegaba, cuando revisaban el caso colombiano, se llegaba a una conclusión que aun cuando existe una política de interculturalidad, la realidad es que si existe esa política, pero en esa política no prima la articulación académica y la práctica pedagógica como el elemento más fuerte. O sea, se está pensando la interculturalidad, pero no se está profundizando en ella en el contexto del aula. Las investigaciones también, una investigación previa y antes que se había realizado en otra institución de educación superior, se llegó a la conclusión de que realmente la competencia intercultural de profesores virtuales era realmente incipiente, y ahora vamos a ver, de acuerdo a los referentes culturales, cuando hablamos de competencia intercultural, a qué nos estaríamos refiriendo. Y otros estudios, otras investigaciones, entre las tantas que se analizaron, veíamos que es pertinente en los resultados y las conclusiones de un estudio realizado por Alarcón y Castro. Veíamos que es pertinente realizar investigaciones de carácter intercultural, pero donde se vea la problemática educativa, es decir, el proceso de formación del docente, el proceso de formación de los estudiantes, de tal forma que el docente sea capaz de asumir una educación, pero para la interculturalidad. Teniendo en cuenta como estos referentes y esta problemática que he tratado como de limitar por el tiempo que nos dan de 15 minutos para poder presentar nuestros resultados de investigación, en esta primera fase de la tesis doctoral realmente lo que buscábamos era conocer cuáles eran las competencias interculturales, o cuál era la competencia intercultural de los profesores que trabajan en ambientes virtuales en instituciones de educación superior en Colombia, en el Caribe colombiano. Como referentes teóricos, pues tomamos algunas definiciones o revisamos algunas propuestas de algunos autores, y hay una que me gusta mucho de Catherine Walsh, que habla que la interculturalidad significa entre culturas, pero no simplemente un contacto entre las culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, es decir, en términos de calidad. Si pensamos un poco en la educación intercultural, donde haya equidad, donde haya condiciones de igualdad, tendríamos que pensar un poco en los actores y qué es lo que pasa en el aula de clase. O sea, si realmente se dan esas condiciones de igualdad, cuando hablamos de igualdad entre el profesor y los mismos estudiantes que representan, hay una diversidad cultural siempre presente en el aula. Entonces, habla Catherine Walsh, dice que además debe ser una meta por alcanzar. Dice, debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y además aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas. Hay otra definición que les estoy mostrando allí en pantalla, que habla que es un principio y proyecto para la mejora de las acciones y relaciones entre las culturas, configuradas estas mediante el diálogo y el encuentro compartido entre los estudiantes, el profesorado y las comunidades participantes. Resaltamos aquí el tema del diálogo, el diálogo permanente entre las culturas,
y el encuentro compartido entre estudiantes, profesores y las comunidades a las que representan los estudiantes y los profesores. Y si nos detenemos un poco a ver la conceptualización o qué entendemos por educación intercultural, ya estaríamos hablando allí de que esta involucra concepciones del ser humano y del conocimiento, es decir, todo el tema de planes de estudio, procesos de enseñanza y aprendizaje, ámbitos de estudio y hasta la misma institución. Y bueno, ¿qué entendemos o qué definición? Porque cuando uno empieza a revisar los diferentes referentes teóricos acerca de lo que es la competencia intercultural, encontramos lo que han definido algunos autores sobre la competencia intercultural de profesores, competencia intercultural de estudiantes, pero para este caso se ha asumido los referentes teóricos que tienen que ver con la competencia intercultural de profesores u orientadores virtuales, es decir, aquellos profesores que guían todo un proceso o un mediador entre las culturas y que considera estas tres dimensiones que vemos: creencias, actitudes, conocimientos y destreza de un profesor acerca de la conciencia que tiene de su propia cultura. La otra dimensión que tiene que ver con estas creencias, actitudes, conocimiento y destreza del profesor acerca de la perspectiva que tiene del otro, en este caso siendo el otro el estudiante. Y en tercer lugar, las creencias y actitudes, conocimiento y las destrezas del profesor acerca de las estrategias pedagógicas culturalmente apropiadas que usa en el aula. Entonces vemos que son las tres miradas: desde un lado la conciencia que tengo de mi cultura, que tengo de la cultura del otro, y además como profesor cómo utilizo, qué estrategias pedagógicas uso para que sean culturalmente apropiadas. Y como todo el tema se desarrolló sobre la educación virtual y a distancia y lo que son los ambientes virtuales de aprendizaje, la definición que hemos asumido sobre educación virtual y a distancia es de aquel modelo que se mueve en red, no del modelo que usa los medios tradicionales, sino de aquel modelo de educación virtual y a distancia que usa las tecnologías de información y de comunicación, entendiendo el modelo en red como basado en un diálogo didáctico que ha sido mediado entre ¿quién? Entre el profesor y el estudiante. ¿Mediado por qué? Mediado por el uso de las tecnologías, donde el estudiante aprende de manera independiente y cooperativamente, y que utiliza las TIC para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, o ABAS, como está allí resumido, que están caracterizados ¿por qué? Por una interacción permanente entre los actores del proceso, es decir, estudiante-profesor, el diálogo, los aspectos motivacionales para el aprendizaje del estudiante, donde se implica un nuevo rol del docente y de los estudiantes, el diseño de materiales interactivos y motivacionales para el trabajo independiente del estudiante. Ahora, ¿cuál fue el objetivo que se planteó para esta primera fase del proyecto? Analizar la competencia intercultural de los profesores de la costa caribe colombiano que trabajan en ambientes virtuales de aprendizaje. Veamos un poco sobre la fundamentación metodológica. Como dice, como esto hace parte de una tesis doctoral, voy a ir más rápido, el tiempo aquí pasa muy, muy rápido. Ya me avisan que tengo 3 minutos, así que trataré de sintetizar. Entonces, nos quedamos en la primera fase, que es la fase de estudio diagnóstico, que buscaba un autodiagnóstico por parte de, voy a pasar aquí rápidamente, por parte de 90 tutores virtuales que fueron encuestados en la costa caribe colombiana y que posteriormente participaron en entrevistas a profundidad. La metodología que se utilizó fue caracterizada por la complementariedad metodológica con técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, tomando como la técnica cuantitativa como instrumento un cuestionario digamos que de alguna manera permitía al docente hacer como esa autoevaluación o autodiagnóstico de su competencia intercultural, y para la entrevista semiestructurada lo que se trató fue de profundizar un poco en la práctica de aula, de tal forma que luego se hizo una triangulación de estos resultados que nos permitió tener unos resultados globales de la competencia intercultural, seguidamente por dimensiones y finalmente por cada una de las variables: actitudes y creencias, habilidades y destreza y conocimiento.
El resultado global que nos muestra este estudio, vemos que los docentes, estos resultados son de las encuestas, los docentes encuestados consideran que el 62.58% de ellos considera que son competentes interculturalmente, mientras que una proporción, podríamos decir que un tanto baja, un 27.42%, tienen un desarrollo incipiente de esta. Cuando entrábamos un poco a ver las dimensiones, cada una de las tres de las que ya le hablé, vemos la conciencia del profesor de sus propios valores y prejuicios, vemos que, es decir, la conciencia de mi cultura, vemos que hay un porcentaje alto, el 83.14% de los profesores han tomado conciencia de sus propios valores y referentes culturales frente a un porcentaje muy bajo, dice que no tiene conciencia de su cultura. Cuando veíamos la perspectiva cultural que posee el profesor sobre el estudiante, vemos un porcentaje alto, de acuerdo a la encuesta, un poco más bajo que sobre la conciencia que tiene de su cultura, un 69.21% de los profesores tiene una conciencia, una perspectiva cultural sobre el estudiante frente a un 30.79 o 31 aproximadamente que tienen poca perspectiva cultural de los referentes, de los referentes culturales de sus estudiantes. Y en cuanto a las estrategias educativas pedagógicamente o estrategias educativas culturalmente apropiadas, vemos que también ellos piensan que hay un porcentaje alto, 67.09, piensan que aplican estrategias educativas culturalmente apropiadas, mientras que un 33% aproximadamente lo hacen muy poco o no lo hacen. En este caso, el profesor virtual, digamos que se encuentra, como les decía, en una situación muy similar a la dimensión anterior. Ahora les voy a compartir muy rápidamente los resultados en cada una de las, no hablemos de las dimensiones, sino lo que llamamos variables, las actitudes y creencias de las habilidades de conocimiento. Cuando la competencia se mira integralmente, vamos a ver que al entrar en cada una de estas dimensiones, encontramos que hay unas diferencias y que cuando el profesor, a través de un cuestionario, o diagnostica y dice, yo pienso que mi competencia es eso, cuando ya empezamos de una manera más profunda a mirar a través de la entrevista, con casos, con ejemplos de cómo él aborda esta parte de la diversidad cultural, encontramos muchas diferencias y que lo que ellos afirmaban en el cuestionario no coincidía en muchos casos con lo que sucedía en su práctica educativa, en las realidades de su práctica educativa. Entonces vemos en cuanto a actitudes y creencias, a nivel global, el 80.51% de los profesores estaban representados en las categorías bien y muy bien. Es decir, ellos conocen y muestran actitudes y creencias a ser promovidas en función de las necesidades de los alumnos. Pero al hacer la triangulación, la triangulación entre los resultados de la encuesta y los resultados de las entrevistas, encontramos que en cuanto a la conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes culturales, coincidían los resultados en cuanto a la entrevista y en el cuestionario. Y eran muy bien valorados, estaban en las categorías, el mayor porcentaje estaba en las categorías bien y muy bien. En la perspectiva cultural que posee el profesor virtual sobre su alumno, no había coherencia entre estos resultados. Según el cuestionario, la mayoría de los docentes se encontraban en las valoraciones bien y muy bien, si vemos un 78%, pero en la entrevista, la mayoría de los entrevistados, o sea, al ubicarlo, estaban como en las categorías, en las categorías bien y muy bien en un 52%, o sea, y había la mayoría de los entrevistados, un 52% se encontraba entre las valoraciones mal y regular. En estrategias educativas culturalmente apropiadas, al hacer la triangulación, vemos que la mayoría de la población se encontraban en las valoraciones bien y muy bien, 74% para el cuestionario y 55% para las entrevistas. Cabe anotar aquí que todo el análisis que se hizo sobre las entrevistas, eso lo realizó el investigador con otro par externo, o sea, había una mirada ahí externa sobre todo el proceso. En cuanto a los conocimientos, el resultado global mostraba que el 71.15% de profesores estaban representados en las categorías bien y muy bien, es decir, que tenían un alto conocimiento de su propia cultura y la de sus estudiantes, exploran el conocimiento de los docentes sobre las dinámicas
de las distintas culturas y la manera en que factores como tiene que ver con algunos de los indicadores sobre los que se exploraba. Y en la triangulación que encontramos, en cuanto a la conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes culturales, veíamos que la mayoría de los docentes conocen su herencia cultural, la forma en la que los afecta personal y profesionalmente y el impacto social que tiene. Y saben que existen diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje y que su propio estilo puede llegar a bloquear procesos pedagógicos. Vemos que el 69% y 72% en las valoraciones bien y muy bien en encuesta y entrevista respectivamente. En cuanto a la perspectiva cultural, vemos que en las entrevistas los resultados en los valores bien y muy bien, 52%, y en las valoraciones mal y regular están distribuidas equitativamente, o sea, un 51 puntos, esto es entre entrevista y entre encuesta. En los resultados del cuestionario los porcentajes para estas categorías son 70 y 30. Dice, aunque un alto porcentaje de los docentes saben que las diferencias culturales y étnicas pueden impactar su práctica educativa, también lo que veíamos es que existe una proporción significativa que no lo conoce. Y en relación a las estrategias educativas culturalmente apropiadas, ahí encontramos nuevamente aquí en estas dimensiones discrepancia entre los resultados, entre las entrevistas y entre las encuestas. Es decir, que en teoría los docentes conocen estrategias de enseñanza y aprendizaje para contextos multiculturales y saben de la parcialidad de los instrumentos de evaluación, sin embargo, no los aplican en la práctica pedagógica. Y eso quedaba evidenciado en las entrevistas. Es decir, que una cosa era lo que ellos pensaban y otra cosa es lo que realmente o lo que sucedía en el aula de clase. Y para finalizar, porque el tiempo ya se agotó, en cuanto a las habilidades y destrezas, vemos que el 67.22% de los profesores estaban representados en las categorías bien y muy bien en la encuesta, es decir, que buscaban oportunidades para mejorar su labor educativa sobre aspectos culturales. Y vemos que ya al hacer la triangulación entre la encuesta y la entrevista, en relación con la conciencia del profesor sobre sus propios valores y referentes culturales, los resultados de esta dimensión muestran que la mayoría de los docentes conocen su herencia cultural, la forma en la que los afecta personal y profesionalmente y el impacto social que tiene. Y saben, igual que existen diferentes estilos que pueden bloquear los procesos pedagógicos. Aquí vemos que el 80% y 63% están entre las valoraciones bien y muy bien, tanto en encuesta como en entrevista. Y en relación a la perspectiva cultural que posee el otro, del estudiante, dice que las diferencias son mínimas en esta dimensión. Y finalmente, en cuanto a las estrategias educativas culturalmente apropiadas que aplica el profesor, en el cuestionario la mayoría de la población se encuentra en las valoraciones bien y muy bien, mientras que en las entrevistas la mayoría de la población está ubicada en las valoraciones regular y mal. Vemos allí como dice que hay discrepancia entre las respuestas teóricas al cuestionario y, como les decía anteriormente, y lo que realmente está sucediendo en el aula de clase. Y lo que decíamos, que son diferentes estas respuestas, y lo que puede mostrar es que estas últimas están más cercanas a la realidad y a la práctica educativa, por cuanto las respuestas en las entrevistas debían ser respondidas muy cercanas a esa realidad, a lo que sucedía en el aula de clase. Finalmente, para cerrar, como conclusiones a esta parte del estudio y a la conclusión que se llegó, es que es necesario definir una serie de políticas institucionales para la formación de los docentes en educación intercultural, que favorezca ese diálogo, que además que incluya el diseño de estrategias pedagógicas, el diseño de ambientes virtuales, toda la parte curricular. Por otro lado, que es necesario también sensibilizar, formar
y promover el desarrollo de la competencia intercultural en docentes, porque o sea, yo no puedo de alguna manera promover en otros esta competencia si yo no soy competente y en este caso no soy competente interculturalmente. Y por otro lado, esta primera fase del estudio mostró como conclusión que era necesario contar con unas orientaciones pedagógicas que permitieran el diseño de ambientes virtuales, porque como fase inicial del proyecto, pues lo que veíamos, recuerden que la población con la que estábamos trabajando eran tutores virtuales, y en ambientes virtuales es todavía un mayor reto poder desarrollar esa competencia intercultural. Y de allí, pues como las siguientes fases del proyecto, la fase 2 y la fase 3, en la fase 2 se trabajó en el diseño de estas orientaciones pedagógicas de los docentes que participaron en el estudio en la primera fase y que fueron encuestados y entrevistados, participaron en un proceso de formación como en esta fase 2 y en la fase 3, luego hicieron un diseño de unidades de aprendizaje que ellos iban a utilizar en su institución y se tomaron 6 estudios de casos donde se veía qué tanto se habían reflejado estas orientaciones pedagógicas y qué tanto se había promovido el desarrollo y se había logrado el desarrollo de la competencia intercultural estudiante que pasaban por procesos de formación virtual. Bueno, muchas gracias. Con esto he terminado mi presentación.